Uy, gracias por avisar. Y lo del audio, sí, pero... Ujú. Bueno, ya estamos todos. Pues al menos los que estaban. Entonces, silenciar. Y volvamos a compartir la pantalla. Bueno, hasta ahí íbamos, ¿sí? Entonces teníamos que el LBK nos dio que menos el voltaje de entrada más I por R, que es el voltaje en la resistencia, más Q sobre C, que es el voltaje en el condensador, es igual a 0, ¿sí? Pero si ustedes observan en esta ecuación, ¿sí? Por ningún lado aparece BO, ¿sí? Que es el voltaje de salida, ¿sí? Y como nos piden la función de transferencia BO, o sea, voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, entonces tenemos que buscar la forma de incluir ese término aquí. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Si ustedes miran en este circuito, el voltaje, este VO, es el mismo voltaje ¿en dónde? En el capacitor, ¿sí? O sea que el voltaje del capacitor es el mismo voltaje de salida, ¿sí? Entonces, si es el mismo voltaje de salida, yo puedo decir que BO es igual a Q sobre C, ¿cierto? Hasta ahí alguien decir, ¿tiene alguna duda con esto que acabé yo de plantear? Bueno, entonces otra vez repito, el voltaje de salida, que es lo que yo quiero involucrar en esta ecuación, es el mismo voltaje del condensador. Entonces, voltaje del condensador es igual a BO. Como son los mismos, yo me puedo atrever a decir que BO es la carga, ¿sí? Sobre la capacitancia, ¿de acuerdo? Entonces, como eso es así, entonces yo puedo decir que, y sigo acá, que I por R, ¿cierto? O más bien, bueno, sí, I por R más Q sobre C, entonces, ¿quién es? B0. Entonces, más B0 es igual, y paso al otro lado, con signo positivo, ¿a quién? A Bin, ¿cierto? Entonces, miren que ya en esta nueva ecuación tenemos B0, Bin, pero tenemos IR. ¿Cómo podemos lograr que I por R quede en términos de B0? Entonces, fácil. Recordando que I es ¿qué? I es de Q de T, ¿cierto? I es de Q de T, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo esta I por dQ de T, miren lo que va a pasar. Entonces tengo R por dQ de T más B0 va a ser igual a BI. Y ya tengo inclusive una ecuación que diferencial. Pasé de esta ecuación algebraica planteada por la ley de voltaje de Kirchhoff y llegué a esta ecuación diferencial. Pero sigo teniendo un inconveniente y es que tengo todavía dQ de T, ¿sí? Y yo quiero que esté en términos de el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo lograría esa parte? Entonces, miremos lo siguiente. Tenemos acá que, ok, tenemos acá que I es dQ de T, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo expresar dQ de T en términos del voltaje de salida? Entonces, recordando esta ecuación, ¿sí? Si yo de aquí despejo Q, ¿sí? ¿Qué obtengo? C
por el voltaje de salida, ¿cierto? Entonces, C por el voltaje de salida, ¿cierto? Y como necesito de Q de T, pues si yo derivo Q, muchachos, si yo derivo Q, lo voy a hacer así, Q', ¿sí? Eso es igual, estoy derivando de este lado al igual. Si yo derivo de este lado al igual, al otro lado al igual también debo derivar, ¿sí? Porque para que se mantenga la igualdad, ¿sí? Entonces, Q' es igual a C por B0', ¿sí? O sea, esto es lo mismo que decir de Q de T es C de B0 de T, ¿sí? Entonces, con eso yo puedo decir que, bueno, reemplazo esta ecuación, ¿sí? Por este nuevo término, ¿cierto? C de B0 de T. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa nueva ecuación? Me va a quedar R, ¿sí? Y de Q de T es que C por dB0 de T. Entonces, RC dB0 de T más B0 igual a ¿qué? Al voltaje de entrada. Y esta sería la ecuación diferencial de ese circuito, ¿sí? R por C por la derivada del voltaje de salida más el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, ¿sí? Entonces miren que ya, gracias a todas las ecuaciones que respaldan esto, LBK, ley de Ohm, la ecuación de voltaje en un condensador, llegamos a esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial, ¿sí? La ecuación diferencial del circuito. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos la ecuación diferencial donde todas las variables que están ahí son el voltaje de salida y el voltaje de entrada, ¿qué nos queda para hallar la función de transferencia que nos pide? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué hay que hacer, muchachos? Para pasar. Laplace. Laplace. Muchachos, vean, siempre de una ecuación diferencial me piden función de transferencia Laplace, ¿sí? Entonces, vamos a borrar aquí este que ya está muy saturado, esta pizarra. No me importa si vuelvo a dibujar, pero pues un poquito ya menos. Entonces, ¿qué ecuación nos quedó? Nos quedó RC, ¿verdad? Por la derivada del voltaje de salida. Ay, hagamos eso más bonito. A ver. La derivada del voltaje de salida respecto al tiempo más el voltaje de salida igual al voltaje de entrada. Esa fue la ecuación diferencial, ¿cierto? Ecuación diferencial. Entonces, si aplico Laplace, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar RC, RC que, a ver, ¿cómo es el Laplace de eso, muchachos? Tu 0 sobre determinos de S, más otra vez tu 0 sobre determinos de S igual B sobre Ok, determinos de S. eso, RC, S, porque esta es una primera derivada, B0 de S, más B0 de S igual a Bin de S, ¿cierto? Entonces, factorizo B0 de S y me queda RCS más 1, ¿sí? Estoy factorizando B0 y esto es igual a Bin de S. Por lo tanto,
B0 de S sobre Bin de S es igual a 1 sobre RCS más 1. Entonces, esta es la función de transferencia que nos pidieron. ¿Sí? Perdón. Función de transferencia del circuito. Profe, disculpe, ¿eso es un 1 sobre RCS más 1? Sí, esto es un 1. 1 sobre R por C, S más 1. ¿De acuerdo? A ver, preguntan en el chat algo. ¿Y el DT? ¿Qué es el DT? Ah, me dicen que... Miguel dice que ¿y el DT? Pues es que, Miguel, resulta que DT derivada del voltaje respecto al tiempo, al sacar Laplace, ese DT se va y se reemplaza por una S, ¿sí? O sea, el voltaje de salida B0 está derivado una sola vez con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, eso no sé si responde a tu pregunta que me dices que y el DT, ¿sí? Entonces, simplemente el DT es que estamos derivando una variable respecto al tiempo, ¿sí? Recuerden que el tiempo es como la variable física de la cual todo depende, ¿no? O sea, muchas cosas dependen del tiempo, entonces la temperatura, la posición, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la derivada de la posición respecto al tiempo, estamos hablando que eso es velocidad, ¿sí? Entonces, simplemente aquí tenemos una primera derivada de ¿quién? Del voltaje de salida, ¿sí? Que al sacarle Laplace, ¿sí? Se representa por una S, ¿sí? Profe, disculpe una preguntita, ahí me perdí en el último paso. ¿En cuál? ¿En dónde? En el último, para pasar al último paso. Aquí, cuando ya señalé la función de transferencia. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo la sacamos? O sea, Sí, Norenberg, o sea que, a ver, plantea bien la duda. sí, o sea, estábamos en el penúltimo paso, Aquí. donde dice que B sub 0 de S. Ajá, sí, señor. De ahí me perdí para pasar al último paso de la función diferencial. Ok, bueno, este último paso, entonces, estamos aquí. ¿Por qué llegamos a esto? Primero, Sí, porque nos sí. dicen que debe ser B0 sobre Bin. ¿Y por qué B0 sobre Bin? Porque recordemos que la función de transferencia es la relación entre salida sobre entrada. Como la salida es B0 y la entrada es Bin, entonces debe ser el cociente así, B0 sobre Bin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una multiplicación, ¿cierto? Aquí tenemos una multiplicación y este Bin está Sí, multiplicado por sí, 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si yo este sí. Bin lo paso a dividir acá, ¿sí? Me queda a este lado al igual un 1. Y este término RCS más 1 se pasa a dividir también. Entonces, por eso queda 1 sobre RCS más 1. Ah, ok. ¿Vale? No, porque yo estaba pasando el B sub 0, lo Sí. estaba pasando al otro lado, entonces me quedaba el Bin arriba. Eso es No, lo que yo lo había hecho de esa manera, ¿no? no. Ahí te estás equivocando porque recuerden, muchachos, recuerden, función de transferencia es salida sobre entrada, ¿vale? Y tú lo que vas a Ok, hacer ahí, ok, Norenberg, profe. iba a ser Gracias. entrada sobre salida. Entonces, vale, bueno, está bien. Ya Sí, sí. reviso el chat porque creo que están también... Ok, listo, profe, dice Miguel. Samir dice, ¿usted mantiene que? No, pues muchachos, no se pongan a chatear entre ustedes, cosas, ¿sí? Que el chat, sí, sea solamente para dudas e inquietudes, ¿listo? Bueno, este fue un primer ejercicio. Les voy a plantear otro, ¿sí? Vamos a borrar aquí y el que les voy a plantear, y de hecho creo que les voy a dar a ver 10 minutos, ¿sí? Para que ustedes lo hagan, ¿sí? Va a ser básicamente el mismo, pero le vamos a agregar
una bobina. Entonces tenemos un circuito RLC. Aquí tengo el voltaje de entrada y aquí el voltaje de salida. Veo. Aquí también en este caso veo es también el mismo voltaje del condensador, ¿sí? Por lo tanto veo pues es Q sobre C, ¿sí? Por lo tanto Q es igual a C por B0, ¿sí? Y bueno, entonces les ayudo con la primera parte. LBK de este circuito, ¿cómo sería? Sería, bueno, si inicio por aquí, sería menos Bin más el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina más el voltaje en el condensador debe ser igual a 0. Bueno, a partir de ahí, muchachos, les voy a dar un tiempo, ¿sí? Para que ustedes lo traten de hacer. Quiero que lleguen a la función de transferencia B0 ds sobre Bin ds. ¿Sí? Entonces, voy a estar aquí, atento al chat, atento a sus inquietudes y entonces manos a la obra. Haga de cuenta que estamos en el salón y que yo le estoy poniendo a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, manos a la obra, muchachos. A ver, ¿cómo les va? Voy a revisar el chat. No, Andrés, la bobina no va a dificultar la Laplace. Simplemente es otro elemento que se agregó a la trayectoria cerrada. Es simplemente otro elemento que se agregó a la trayectoria cerrada y que aparece aquí como el voltaje en la bobina, ¿sí? Les voy a dar otra ayuda, pues. El voltaje en la resistencia es ¿qué? I por R. El voltaje en la bobina es L de I de T. Y el voltaje en el condensador era ¿qué? Q sobre C, ¿sí? Y eso va a ser igual al voltaje de entrada, ¿sí? Lo que deben hacer ahora es expresar todos estos términos en términos del voltaje de salida. ¿Cómo lo pueden hacer? Con esta ecuación que me dice que Q es igual a C por B0, ¿vale? También recuerden que Q es, perdón, recuerden también que corriente es igual a dQ dt. Luis García, la fórmula de la bobina. Pues sí, ya la puse, ¿no? Voltaje en la Sí, sí, inductante. solo que pues le diste el chat muy tarde. Todo bien. Sí, 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 vale, sí. Ok.
Dice derivar dos veces para que de I de T. Sí. Entonces Daniel dice, se debe derivar dos veces la Q para pasar de I de T en términos de B0. Sí, señor, por ahí es la cosa. Adelante, siga. Me perdí. ¿Por qué I es igual a de Q de T? Bueno, Mariana, ¿por qué la corriente es de Q de T? Recordemos que la carga es, ¿qué es carga eléctrica? Es el número de electrones que va a haber en un circuito, ¿sí? Pero si ese número de electrones empieza a movilizarse, ¿sí? Con respecto al tiempo, a eso le llamamos corriente, ¿de acuerdo? Entonces, la corriente se define como la carga, ¿sí? La carga eléctrica por unidad de tiempo que pasa a través de un circuito. Entonces, ese concepto es equivalente a decir que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo. La corriente es la razón de cambio de la carga eléctrica respecto al tiempo. Es por eso, Mariana. Bueno, Profe, sí. ¿cómo es que se expresa la segunda derivada en cuanto a D, B sub O sobre D por el tiempo? La O segunda sea, derivada, si ajá, tú quieres expresar cualquiera derivada, por ejemplo, diferente a las variables de aquí, de x de t es primera derivada, ¿cierto? Segunda derivada es así, un cuadradito, y así sucesivamente. Entonces, listo. ¿vale? Yo le había puesto al revés. Bueno, listo, profe, Le gracias. faltó el cuadrado y a la T también. Inclusive Ajá, aquí a va la un T. 2. Eso. No, no es a la T, Sí, es a la T, no a la D. Inclusive creo que aquí va un 2. pero no es en la D, sino en la T, en la parte de abajo. Sí, Ahí, es en ahí, la es así. T. Derivada, o sea, el 2 va como en la mitad, ¿no? O, El 2 en la parte de arriba va en la D y en la parte de abajo va en la T. Sí, esa era la confusión que yo tenía. ok, sí, sí, sí. Es que yo ya casi no uso esto. Pero me usan las X, ¿cierto? X punto. Sino que como me queda muy difícil hacer los puntos aquí. Y X dos puntos y así sucesivamente. Pero vale, así es, vale. Gracias por la aclaración, Mariana. De nada, profe. Ok. Bueno, otros 5 minutos más y verificamos cómo les fue. Igual, pues, tranquilo que aquí lo resolvemos, ¿vale?
Voy a borrar esta pizarra un momento. Entonces teníamos que R por I más L de I de T más Q sobre S era igual a el voltaje de entrada, ¿sí? Teníamos que Q es C por B0. Eso. Ahí va. Y también bueno, nos quedan 10 minutos. Bueno, ¿cómo les dio, muchachos? ¿Alguien tiene un resultado final? B sub 0 de S sobre B IN de S Sí. es igual a 1 ¿Sí? sobre LCS al cuadrado, ¿L qué? CS al cuadrado, Sí. más RCS ¿E qué? más RCS. ER. ¿Y qué es ER? R. Ah, R. RCS más 1. Eso. Bien, Daniel. Te felicito. Ese es el resultado final. Vamos a ver cómo llegó Daniel allá. Gracias, profe. Entonces, tenemos, digamos aquí, ¿cierto? Tenemos también que Q es C por B0 y también que I es de Q de T, ¿sí? Entonces, si reemplazamos el primer término I por dQ de T, vamos a tener, pero a su vez, dQ de T, a su vez, dQ de T es C por la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior vimos que si yo derivo aquí, o sea, derivar aquí es ponerle aquí un puntico, ¿cierto? Si yo derivo Q punto, pues le pongo un puntico a B0, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos todas estas igualdades y las reemplazamos en la ecuación principal, tenemos R por I, ¿sí? Que es dQ de T, pero dQ de T es C, R por C, la derivada del voltaje de salida respecto al tiempo, más, y aquí me encuentro a L de I de T, o sea, es coger esta I y derivarla. Entonces, si yo le pongo un puntico aquí, quiere decir que derivo, ¿sí? Derivo por segunda vez esta, ¿sí? Entonces, derivar por segunda vez la carga equivale a decir aquí, entonces, derivar por segunda vez la carga es llegar y derivar también por segunda vez esta expresión, el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos L por C por la derivada segunda del voltaje de salida respecto al tiempo, más
el voltaje del condensador, o sea, pero el voltaje en el condensador es el mismo que V0. Y llegamos a que esto es igual a Vin. Entonces, esta de aquí es la ecuación diferencial, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial del circuito. Pero al sacarle Laplace, me queda RC por S, ¿sí? Más LC S cuadrado. Bueno, ahí me equivoqué, me faltó agregar RCS B0 de S más LC S cuadrado B0 de S más B0 de S igual a Bin de S. ¿Sí? Si saco factor común aquí, tengo B0 de S, factor común de LC S cuadrado más RCS más 1 igual al voltaje de entrada. Entonces, finalmente, la función de transferencia B0 de S, aquí no me va a quedar bien. Aquí, B0 de S sobre Bin de S va a ser igual a 1 sobre LC S cuadrado más RCS más 1. Y esta es la función de transferencia del circuito. A ver, en el chat preguntan. Profe, yo no entendí. Profe, yo me quedé, ¿En dónde se pues, quedaron? pues yo me quedé en el punto donde pues uno reemplaza, digamos, el LBK, que es I por R más L sobre DI sobre DT más QC igual a B1. Hasta allí yo entiendo. Pero lo que no entiendo es cómo usted, pues allí desaparece, digamos, la I, o sea, no, la R la veo allí, que es RC derivada de B0 sobre DT, Sí. pero Bueno, yo quiero también, yo con mucho gusto le explico, a mí me interesa que entiendan, pero yo también les quiero pedir un gran favor a ustedes y es que abran su sentido de las matemáticas, ¿sí? O sea, abran ese sentido, ¿sí? Que tienen por las matemáticas, ¿sí? Y me entiendan lo que yo, pues, hago para lograr que, digamos, aquí antes había de I de T, ¿por qué se convirtió esto en la segunda derivada del voltaje de salida? Esa es como la pregunta que yo creo que tú me estás haciendo, ¿cierto? Entonces, yo voy a borrar la pizarra, no importa, yo lo hago, no importa, tenemos el tiempo. Bueno, pero eso sí, nos quedan 2 minutos para que esto se corte, no importa. Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar. Y por favor, abran su sentido de lo que es las matemáticas, ¿sí? De verdad. Entonces, más, listo, aquí va de nuevo, no se preocupe. Más, menos, este es el voltaje de la fuente, tengo una resistencia, un condensador, no, bueno, una bobina y un condensador a la salida, ¿sí? ¿Sí? Teníamos que esto era I por R más L de I de T. Y de una vez podemos decir que el voltaje en el condensador es B0, ¿sí? De una vez. ahí Igual, claro, y ahí pasa BI a sumar.
Sí, exacto. Bin lo paso al otro lado a sumar. Correcto. Entonces, Sino que no entiendo ahí qué hace con la, o sea, con la I, con ir por R, o sea, el voltaje de la resistencia. sí, claro, el voltaje de la resistencia es I por R. Sí. El voltaje en la bobina es L de I de T. Eso ya está establecido. Al principio de la clase yo lo expuse, ¿cierto? Sí, sí, o sea, eso lo entiendo, profe. Ok, O sea, eso es ley de Ohm. sí, correcto. Pero recuerden que yo les dije, el voltaje en el condensador es el mismo voltaje de salida B0, ¿sí? Cero. Como el voltaje en el condensador es Q sobre C, ¿sí? Q sobre C es B0, ¿sí? Sí, profe, hasta ahí yo lo entiendo. Sí, bueno, por Lo eso. que no, Entonces, por eso. Entonces, déjame, quiero que analices todas estas igualdades. También yo presenté que I es igual a dQ de T, ¿cierto? I es igual a dQ de T. Entonces, este primero, no hay inconvenientes. R, es decir, aquí es R por I, ¿sí? sí, señor. Entonces, R aquí se reemplaza por la corriente. Y me queda R